Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. En el programa de hoy traigo propiamente una novedad y debo aclarar por qué. Algunos amigos que me vieron ayer y antes de ayer me anticiparon su interés de que yo me explayara nuevamente en el drama de Brasil, la condenación y el rechazo de habeas corpus de Luiz Inácio Lula da Silva, un presidente sensacional que tuviera Brasil y que al momento que esto se graba debe de estar ya en prisión. Ciertamente yo traté durante más de un año el tema de Brasil, el Lava Jato, la delación premiada, el objetivo Lula, las BRICS, y la gente, mis amigos especialmente, esperaban, bueno, ahora debe de hacer un resumen de todo lo que usted había anticipado. Pues no. He estado observando el fenómeno y al momento que grabo parece que las tensiones han aumentado en Brasil peligrosamente. Vimos al ejército, a las Fuerzas Armadas intervenir en la cuestión judicial, propiamente emplazando a los jueces del Supremo. Las calles están llenándose de la protesta del Partido de los Trabajadores y Dios ampare a Brasil y nos ampare a nosotros. Pero hoy decidí hacer el programa distinto. Honrar honra. Yo tengo mucho respeto y aprecio mucho a la gente de nuestro país que ha escrito y ha pensado en profundidad sobre los problemas nacionales relacionados con soberanía, integridad territorial, independencia, propiamente la supervivencia del Estado Nacional. En ocasiones he leído artículos de algunos de ellos, de uno especialmente, como editoriales de La Respuesta. Pero hoy lo voy a hacer otra vez, naturalmente echando por delante esta explicación. El Viernes Santo se produjo una experiencia penosa. El sermón de las 7 palabras, que siempre ha sido, al menos para mí, una expresión máxima y la más conmovedora de nosotros los cristianos, las últimas palabras de Jesús en la cruz. En esta oportunidad fue aprovechado en una forma injusta y burda por 3 de los sacerdotes que pronunciaran sermones sobre 3 palabras del Señor. Un uso politiquero, infame, complicitario, que redujo el púlpito casi a la condición de vitrina de ONG. La iglesia dejó de trascender. Se rebajaron en el insulto, en la descalificación de aquellos que pensamos en la necesidad de defender a nuestra patria, de amar a nuestra patria. Nos calificaron en una forma odiosa, evidentemente obedeciendo a patrones de encargo, desgraciados, de ONG internacionales, de organismos internacionales, que ahora están muy activos, porque la cabeza de la geopolítica, que era la administración Obama, la eventual administración de Hillary Clinton que vendría, está en receso,
porque está el señor Trump con todo su equipo de gente que piensa exactamente como pensamos nosotros. La defensa de las fronteras, la necesidad de un muro para organizar y evitar el caos invasivo, la ocupación delicadísima que están haciendo entre nosotros, población haitiana instigada y lamentablemente incitada, llamada por el propio gobierno nuestro, según vimos en la experiencia electoral. La máquina de fango, que parece que se ha reactivado del gobierno, invitaba a esos haitianos, vengan para acá, vengan, que aquí están mejor, aquí la cosa es mejor, a sabiendas de que venían a trabajar en la construcción, en el campo, etcétera, a sustituir dominicanos, que para el púlpito nuestro, ese púlpito, que no es el de Meriño, ni es el del padre Castellanos, ni es el de Nicolás de Jesús López Rodríguez, y menos ya en el plano de sacerdotes extranjeros, dominicos, el de Tamargo, Rubio, Mantilla, que ha sido una especie de tribuna sagrada que el país siguió con devoción, pero al paso que va a terminar en ser una guagüita anunciadora, desgraciadamente. Lo digo con pesar, porque respeto mi iglesia, amo mi iglesia. Pero, ¿qué voy a hacer? Ponerme a contestar. Yo podría improvisar respuestas, incluso severas, porque he tenido toda mi vida la práctica de replicar y de defender en la tribuna penal. Imagínense ustedes si yo les dedico lo que resta de programa a calificar no solo a las versiones penosas, injustas de los sacerdotes desde el púlpito, sino a toda la fauna politiquera esa de la fábrica de fango del gobierno que ha estado escribiendo disparates de quienes han servido al país y quienes no. Una cosa, si yo me pongo a responder eso y gano una trifulca penal, imagínense. Entonces ahí fue que pensé, no, debo ser justo y sereno. Voy a leer un artículo de un intelectual dominicano que merece todo el respeto, el aprecio, el cariño de los dominicanos, Manuel Núñez. A mi juicio es el que ha tratado con mayor intensidad y brillantez el tema desde hace muchos años. Sus libros son fuentes de información y orientación y yo recomiendo mucho a los jóvenes, léanlos para que se orienten y tengan argumentos frente a toda la atrocidad que llega del extranjero, que ya la vimos supurar en un púlpito nuestro, un púlpito esencial, el de la catedral. Una comisión interamericana de desarrollo, de derechos humanos, indecente como siempre, haciendo propuestas desvergonzadas, que abandonemos nuestra legislación, que mandemos al que nos manda a echar al zafacón el fallo 168 del Tribunal Constitucional, a dejar la ley de lado, todo bueno, un horror, porque la traición está trabajando ahora en el área de la difamación, el ataque, que no es más que un chantaje, como bien dijera el Listín Diario en un editorial de leyenda, el chantaje de siempre. Si usted ama su patria, si usted defiende su patria, si usted invoca su patria, usted es un xenófobo, racista, atrasado, trujillista, nazista, para que la gente se inhiba. Pero están sintiendo que hay un ardor
que hay un enardecimiento en la población, y las redes han ayudado mucho, que les preocupa, porque está desnudando su traición. Manuel Núñez, según decía, un recio intelectual nuestro, escribe el 24 de agosto del año 2015. ¿Qué es la República Dominicana? Este artículo yo lo voy a leer como editorial de la respuesta. Veamos. Es una pregunta que se han hecho muchos de nuestros intelectuales. ¿Qué es la República Dominicana? Para don Américo Lugo, maestro de las generaciones de comienzo del siglo XX, la República Dominicana no era una nación. Podría considerarse a lo más como una agrupación humana, con lengua propia, costumbres comunes, pero sin conciencia de su destino, sin personalidad para constituir un Estado y por tanto entregada al caos propio de su indefinición. Eso lo escribía el prócer Lugo en medio de las guerras intestinas y la manigua. Discípulo de Hostos, gran amigo de mi padre, compañero, discípulo de Hostos, ambos los más destacados, con un pesimismo inmenso por la violencia de las guerras intestinas. Durante muchos años, prosigue Manuel Núñez, Lugo y con él muchos dominicanos quedaron envueltos en un pesimismo desolador y sin respuesta. La evolución del pensamiento de Lugo se produjo cuando la soberanía nacional desapareció con la ocupación estadounidense de 1916. Se le revelaron entonces al gran pensador dominicano las consecuencias de la pérdida del control del destino nacional. La desaparición de la autodeterminación de los dominicanos. Al enfrentarse con la desaparición del Estado, Américo Lugo descubre el carácter heroico del pueblo dominicano. Fue entonces cuando escribió, cita, el pueblo dominicano no es un degenerado, porque si bien incapaz de la persistencia en las virtudes, tira fuertemente hacia ellas. Porque aunque falto de vigor y vuelo intelectuales, tiene todavía talento y fuerzas para ponerse en pie y dominar el gran espacio de la bóveda celeste. Porque aún postrado y miserable, está subiendo, peregrino doliente, el monte sagrado donde el águila de la civilización forma su nido. Fin de la cita. Continúa Manuel Núñez. Podría enumerar las visiones desdeñosas fraguadas por los intelectuales de estirpe pesimista, que son muchas, y llegar a la conclusión lapidaria de don Juan Isidro Jiménez Grullón, para quien la República Dominicana era una ficción. A semejantes conclusiones llegó un sociólogo francés, Alain Touraine, invitado por el gobierno dominicano y recibido con veneración supersticiosa, como se recibe a los grandes gurús, y proclamó que la República Dominicana no existía, que éramos en rigor una ficción, una declaración que bien pudiera figurar en la colección de estupideces
recogidas por Jean-Jacques Barrère y Christian Rocher en el estupidiario de los filósofos, Madrid, Cátedra 1999, o en las payasadas que se dicen para llamar la atención, pese al desprecio de nuestra continuidad histórica, al desprecio que manifiestan tantas personas dentro y fuera del país en contra de nuestra continuidad histórica. Las vidas de los dominicanos no tendrían sentido sin esa ficción. El mundo se desplomaría sobre nuestras cabezas si algún día nos faltara la República Dominicana. Creemos que la interpretación del pasado ha de hacerse para crearle los valores a la población en lo que se fundamenta su razón de ser como pueblo independiente. El conocimiento de la historia está al servicio de la vida presente y ha de ser el modelo para mantenernos cohesionados en la vida futura. Si no somos capaces de apreciar la trascendencia del pasado, no tendremos razones para la conservación de los derechos adquiridos. Porque en la medida en que se venera y se conoce y se exalta el proceso que nos ha conducido a la soberanía, se estimula el mantenimiento de todo lo que hemos logrado como nación. La historiografía ha de explicarle a nuestra población cuáles naciones han agredido nuestro territorio para dominarlo o para conquistarlo y cómo han podido los dominicanos vencer a sus opresores. El pueblo dominicano no registra en sus anales el haber actuado como pueblo opresor, como pueblo conquistador de otra nación, sino el haber defendido noblemente en todos los momentos calamitosos de su historia su derecho a la autodeterminación. En consecuencia, sus próceres solo han empuñado las armas para defender nuestra independencia, no para arrebatársela a otra nación. Por todo ello, merecen el reconocimiento y respeto de todos los dominicanos, nuestros próceres. La descalificación del proyecto nacional que somos los dominicanos durante 170 años, escribía en el 2015, los dominicanos hemos mantenido el proyecto nacional que nos legó el esfuerzo de Juan Pablo Duarte. En estas circunstancias especialísimas, enfrentamos uno de los mayores desafíos a nuestra capacidad de supervivencia. Se ha colocado en la picota la integridad de nuestro ser nacional, la definición de nuestras fronteras, el reconocimiento de la soberanía del pueblo dominicano y la preservación de los símbolos de nuestra cultura y de nuestras instituciones. Los esfuerzos para descalificar el proyecto nacional que constituimos los dominicanos tienen dos vertientes. Una, la conjura internacional. En la OEA, el secretario general don Luis Almagro, y en la ONU, Ban Ki-moon, rompen lanzas para que le otorguemos nacionalidad dominicana a los hijos de haitianos y romper definitivamente la unidad demográfica del Estado dominicano. De este modo, quedaría definitivamente anulada nuestra construcción social y política. No se halla en los cálculos de los dominicanos, ni en lo que viven en el país, ni en lo que se encuentren fuera del territorio, que todas estas operaciones que se llevan a cabo solapadamente nos divorcien del sentido inicial de nuestra vida cultural y social. Tras estas maniobras se halla la Cancillería haitiana, sus aliados políticos,
que al mismo tiempo que nos acusan de las peores calamidades, tratan por todos los medios de traspasarle sus problemas al Estado dominicano. 2. La otra vertiente la representa el regente del gobierno, el más influyente de todos los ministros, y el que algunos califican, y acaso no les falta razón, el poder tras el trono, el ministro de la presidencia, don Gustavo Montalvo. En los gobiernos como en las monarquías, los válidos han desempeñado un papel fundamental en el ejercicio del poder y en algunos casos han opacado al gobernante. El mundo recuerda más a Gaspar Guzmán y Pimentel, el famoso conde duque de Olivares, que a Carlos IV. Tiene mayores referencias del conde de Florida Blanca que del propio Carlos III. Y desde luego, con la mala fama que tuvo Carlos IV, el rey alfeñique, la figura de Manuel Godoy, el duque de Alcudia, personaje de triste recordación para los dominicanos, impulsó el Tratado de Basilea en 1795 y que tantos desbarajustes produjo en la propia España. En Juan Dolio, ante la plana mayor del gobierno haitiano y ante los testigos internacionales, el ministro de la presidencia, don Gustavo Montalvo, esbozó el sendero que había adoptado el gobierno dominicano en lo que toca a las relaciones con Haití. Sus importantes declaraciones niegan el proyecto nacional que constituyen los dominicanos. Se contrapone a los resultados históricos que nos llevaron a independizarnos de Haití en 1844. He aquí la doctrina del más influyente de los funcionarios del gobierno, dice el intelectual Manuel Núñez. Cita: en todo el mundo hay países que han sabido dejar atrás lo peor de su pasado, para centrarse en construir el futuro que quieren para sus hijos. Ahí fue donde hubo la mención aquella desafortunada patria de muertos. No esta de hoy, que es una patria de vivos, la de ellos. Continúa Manuel Núñez y dice: ¿a cuál pasado se refiere el señor ministro? A nuestra independencia nacional, acontecimiento 1000 veces glorioso, a la guerra dominico-haitiana, en la que los dominicanos éramos la nación agredida. En otro pasaje de su discurso, el señor ministro Montalvo muestra su desprecio por la enseñanza de la historia y dice: si mantenemos vivas esas disputas, correremos el riesgo de sacrificar los intereses de nuestro presente por los agravios narrados en nuestros libros de historia. Y no digo esto como una simple reflexión romántica, lo digo desde el pragmatismo, porque es muy sencillo demostrar las consecuencias económicas que han supuesto esos prejuicios. La verdad objetiva es que la política del odio sembrada en el pasado ha tenido un costo elevadísimo para esta isla. Fin de la cita. La existencia del dominicano consiste en la aceptación de un proyecto o ideal de ser que se realiza en la lealtad a los hombres que fundaron el Estado Dominicano en 1844 y lo mantuvieron durante la guerra dominico-haitiana, durante la guerra de restauración frente a España y durante las etapas de resistencia a todas las invasiones conocidas. El Estado Dominicano no puede explicarse sin la defensa. Los dominicanos han tenido que arrancarle la libertad a un enemigo avieso y hostil.
a un enemigo conjurado como un obstáculo en su destino. La dualidad social y política de la isla de Santo Domingo supone que los dominicanos están llamados a mantener viva, como el fuego del Tíbar, las llamadas que forjó su independencia en 1844. Es un hecho ejemplar en todo el continente. Solo los dominicanos corremos el riesgo, en vista de nuestra especialísima condición, de volver a un estadio anterior al de nuestra propia independencia. Estamos obligados, como Sísifo, a sostener la piedra gigantesca que contenga el mar de adversidades y de combinaciones conjuradas que trata de hacernos naufragar. Estamos forzados a mantener inalterable una frontera intrainsular a expensas de cruentos sacrificios. Hemos sostenido a veces con unos hilitos de circo el sólido armazón de los resultados históricos de 1844, porque la República Dominicana es un equilibrio de las poblaciones, de las culturas, de las economías, de dos sociedades distintas y de propósitos opuestos, enclavadas en un mismo espacio insular, alimentada por la conciencia que le han fraguado las interpretaciones historiográficas y por el deseo de mantener la lealtad al sentido inicial de nuestra vida, marcado por el inolvidable Juan Pablo Duarte, quien escribió como uno de sus grandes pensamientos aquel de que entre los dominicanos y los haitianos no es posible la fusión. ¿Oyeron, señores sacerdotes, quién hablaba de ello? Juan Pablo Duarte, el Cristo de la libertad dominicana. En Juan Dolio, don Gustavo, dice el intelectual Núñez en su artículo, promovió la desconexión con ese pasado. La independencia queda reducida a un vago recuerdo, desplazada por los intereses del comercio. A los ojos del ministro resulta ideal que los dominicanos dejen de venerar su bandera, su himno, sus próceres, sus efemérides. Veamos, nuestros recuerdos son una parte de nuestra identidad, pero no pueden ser toda nuestra identidad. No tienen por qué condicionar nuestro presente ni nuestro futuro. Nuestro futuro puede ser muy diferente, puede ser mucho mejor, y es nuestra responsabilidad que así sea. ¿Cuál es la intención de don Gustavo? Que idealicemos la dominación haitiana. La enseñanza de la historiografía debe ofrecerle al dominicano la información indispensable para comprender el pasado, de tal modo que el ciudadano tenga una actitud responsable y solidaria con el esfuerzo emprendido por las generaciones que les han precedido. Desarrollar el espíritu crítico, la capacidad de reflexionar sobre los acontecimientos, valorando el sentimiento de independencia del dominicano, rechazando la actitud de conquista y cualquier otra forma que pretenda disculpar o disfrazar la dominación extranjera. Evaluar el comportamiento histórico de los próceres de nuestra nación a la luz de las normas jurídicas internacionales que reconocen el derecho de las naciones a su autodeterminación territorial. La enseñanza de la historia tiene como principalísima función fabricarles el pasado a los futuros ciudadanos de la nación dominicana. Crearle la conciencia de pertenecer a una historia y de ser parte de la evolución de un pueblo. En otras palabras, sentar los cimientos de la identidad. Mostrar el papel representado por el pueblo dominicano en la búsqueda de su bienestar.
En su declaración de Juan Dolio, el ministro propone que destruyamos las lealtades fundadas en el recuerdo. Pero la historia es, además, el mecanismo de la formación en los valores del civismo y en la vinculación de sus ciudadanos con su territorio y con los ideales que han hecho posible la existencia de un pueblo con personalidad propia. Es la demostración, en resumidas cuentas, de la presencia de una voluntad colectiva que ha luchado con denuedo por la autodeterminación. Es todo lo que nos caracteriza: cultura, territorio y derecho a gobierno propio. El espíritu de guerra ideológica que desarrolla el ministro Montalvo contra todos los que defienden la independencia del influjo haitiano lo lleva a comparar la dualidad social y política que mantienen los dos estados en la isla de Santo Domingo con la insostenible y nauseabunda circunstancia de la Sudáfrica del apartheid. Es la mayor acusación que puede hacérsele a la propia nación dominicana. No puede haber mayor manifestación de desprecio contra nosotros mismos. Ya lo dijo Nelson Mandela. Decía, nadie nace, citando al ministro Montalvo, odiando a otra persona por el color de su piel, su origen, su religión. El odio se aprende y son capaces de aprender a odiar. También se les puede enseñar a amar. Fin de la cita. El mejor ejemplo de eso es precisamente Sudáfrica, afirma el articulista. En ambas naciones hay millones de personas que quieren más desarrollo, más educación, más salud, más seguridad, mejores trabajos y más oportunidad. Comienzan una nueva era en las relaciones dominico-haitianas, una era de entendimiento y cooperación mutua que traerá más bienestar y más progreso a ambas naciones. Estaba citando al ministro Montalvo. En ese enfoque, quienes son los verdugos y quienes son las víctimas. En todas las circunstancias historiográficas, los dominicanos hemos sido la nación agredida. 1844, 1856, 1801, 1805. Sin embargo, 1916, sin embargo, esas odiosas comparaciones se nacen para descalificar moralmente al pueblo dominicano. Evans Paul, primer ministro haitiano, dijo, urbi et orbi, que Haití no se disculpará con sus torturadores, es decir, con nosotros los dominicanos. El esfuerzo de independencia emprendido por los dominicanos fue magistralmente descrito. Atiendan ustedes por quién. Eugenio María de Hostos, mentor de Américo Lugo y del prócer Gregorio Luperón. Digo, el sembrador Eugenio María de Hostos. La lucha que sostuvo el pueblo dominicano contra Haití no fue una guerra vulgar. El pueblo dominicano defendía más que su independencia, su idioma, la honra de su familia, la libertad de su comercio, mejor suerte para su trabajo, la escuela para sus hijos, el respeto a la religión de sus antepasados y la seguridad individual. Era la lucha solemne de costumbres y de principios que eran diametralmente opuestos, de la barbarie contra la civilización. Citaba Manuel Núñez en el prólogo de la obra El Derrumbe que hiciera Juan Bosch, ese pensamiento del maestro, el maestro de América, Eugenio María de Hostos. Señores sacerdotes, era xenófobo, era un falso concepto
la de ese hijo de Puerto Rico que todavía descansa en nuestra tierra, en sus restos. Van a ser ustedes parte de la demencia de las ONG y del oficialismo, traidor. Y van a considerar expresiones en esos niveles como hijas de esas bajezas y de esos aberrantes sentimientos. Así describía las cosas el maestro Hostos, dice el intelectual Núñez, hace más de un siglo. Muy lejos del desprecio manifiesto por esa gesta que trasuntan las palabras del ministro Montalvo. Todo el esfuerzo emprendido para dotarnos de unas fronteras claras y de una soberanía podría volverse agua de borrajas si los dominicanos prescinden del mandato que nos han legado los próceres del pasado. El día en que se pierde el equilibrio demográfico, social y político entre los dos estados de la isla de Santo Domingo, ya sea porque habremos desdeñado tanto nuestros intereses o que miraremos con indiferencia la desnacionalización del trabajo, de las poblaciones y del territorio, ya porque le hayamos traspasado nuestros derechos nacionales a otra población, o porque queden deshechas nuestras fronteras interiores, saltará en pedazos el esfuerzo de todas las generaciones de los dominicanos. El día en que traicionen a esos próceres comprometiendo la suerte del Estado y el porvenir de la nación, el país entrará en capilla ardiente. Pero será una muerte catatónica. Por poco tiempo. Porque cuando los dominicanos descubran la vida que nos depara una circunstancia semejante, cuando se multipliquen los horrores, los errores y los escollos, cuando entren en ese antro de trofonio y vean caer todos nuestros progresos, tomarán el hilo de Ariadna y volverán a la Trinitaria y a una refundación de la Primera República. Y sería esta la más grande de todas las batallas. Honrar honra. Manuel Núñez, editorial, pieza fundamental de la respuesta de hoy. Pero pedí a mi auxiliar, mi valiosa auxiliar, que me consiguiera otros documentos, porque había hecho la decisión de no depender de la emoción de mi defensa, que la puedo improvisar y mantener, incluso quizás más cruenta. ¿Qué pedí yo que me consiguieran? Máximo Gómez. ¿Creen ustedes que tengo la necesidad de describir la gloria de este? Le escribí a José Martí con el propósito de recabar la contribución de los cubanos para erigirle la estatua a Juan Pablo Duarte, que está en la Padre Villini frente al convento de los dominicos. Una bella estatua. Y en esa carta, Martí le responde a Máximo Gómez. Y dice: en su periódico Patria, déjenmelo buscar, que lo tengo aquí un poco perdido. Un poco de paciencia, porque es un programa hecho a base
de lectura, de pensamientos. Director de Patria le dice a Máximo Gómez, el apóstol José Martí, atiendan sacerdotes, oradores sagrados, lamentables del Viernes Santo pasado. Y Patria, refiriéndose a su periódico, General, respondiendo a Máximo Gómez, que en el valor de los hombres y en la lealtad de las mujeres ve erguida para siempre en la conciencia dominicana, por sobretránsitos y apariencias, la vigilancia indómita con que alzó a su pueblo caído el fundador Duarte. Patria que la contempla un creador sagaz, iluminar con la palabra ardiente, acusada de ilusa y demagógica, a la juventud que en las humildades de la Trinitaria aprendió de él a desoír el vil consejo de la soberbia acomodada, o el miedo corruptor que a la salud de la libertad inquieta siempre en la niñez prefieren las barragonías de la deshonra. Patria, el periódico, que lo ve urdir con el poder de su consejo y sin más brazos que la idea, madre de brazos, la rebelión que de una pechada de héroes echó atrás al haitiano, tan grande cuando defendía su libertad, como culpable cuando oprimía a la ajena. Patria que ve aún con el júbilo del alma hermana encenderse en el aire el fogonazo del trabuco de Mella y caer en pie a un pueblo invencible de los pliegues que desriza, abriéndose a la muerte, la bandera de Sánchez, allá, tanto en la Puerta del Conde, famosa, como en el cercado, agrego yo, en aquel día de las entrañas, el 27 de febrero. Patria, que lo vio luego a Duarte, víctima de sus propios hijos, echado del poder que era en sus manos como el arca de la República, y morir en la expatriación triste y pobre como servicio último a la patria, ante cuyos apetitos y desmayos se debe erguir la libertad a fin de preservarse mejor con la poesía del sacrificio. Patria, con sus dos manos extendidas, pide a los cubanos y puertorriqueños su tributo para el monumento a Duarte, el tributo de los americanos a un mártir de la libertad que redime y edifica, el tributo de la gratitud de los cubanos a la patria de los héroes que cargaron su cruz en el hombro ensangrentado y con el casco de sus caballos fueron marcando en Cuba el camino del honor. Patria, en su próximo número, abre la lista de tributo de Cuba al monumento a Duarte. En esos niveles de José Martí, el apóstol, y Eugenio María de Hostos, maestro de América, se ha llegado a hacer la defensa gloriosa de la independencia dominicana y se le ha rendido honores y reconocimientos increíbles a sus padres fundadores, a los esfuerzos especialmente del artífice del supremo pensamiento que fuera Juan Pablo Duarte. Entonces, cuando uno lee esas cosas y oye estas de hoy, tan depravadas, tan injustas, tan dañinas y venenosas, no puede deprimirse.
no puede incurrir en el error del pesimismo. No. Ese sentimiento que ustedes oyeron en ese púlpito y que han estado viendo desde la máquina de fango del gobierno, tratar de expansionarlo a través de una superestructura que han establecido a un costo de 30,000 pesos mensuales para los periódicos digitales, creo que 200 o 300. Todo eso existió desde el principio. Es la traición. Es la traición a la que se refería el padre de la patria, que hasta que no fueran escarmentados los traidores, los buenos dominicanos serían objeto de sus maquinaciones y de sus insultos. Ahora ocurre que el pueblo, repito, va cayendo en cuenta de la atrocidad que se ha venido cometiendo contra su destino. Dice una de las encuestas que utiliza más el propio gobierno, que el 81% de los encuestados no aprueban la inmigración ilegal haitiana. Pero, ¿cuál es el daño en los insultos de racismo, de nazismo, de apartheid? ¿Es para nosotros? No. Es para consumo internacional. Es para consumo internacional. Esa es la parte peor del daño que se propone. Muchos de ellos bajo encargo de ONG, de las mismas ONG que depredaron toda la ayuda a Haití a raíz del terremoto y que siguen controlando la isla en el desorden para el oeste y en la posibilidad del desorden generalizado hacia el este donde estamos nosotros, que ya tenemos una invasión, una ocupación. Oigan esto, debo repetirlo, sin temor a necedad. Un general norteamericano de 3 estrellas o 4 estrellas, ultra condecorado desde su juventud, John Kelly, en el 2016, en Bahamas, asistiendo a un evento en el cual República Dominicana no tenía ni siquiera presencia, declaró, y yo lo he leído aquí, que República Dominicana no se le podía seguir imponiendo ese tipo de inmigración. Y hacía una precisión que ahora viene como anillo al dedo. Dijo, los haitianos le están consumiendo el 30% de su presupuesto de salud. Era entonces hace 2 años el 30%, según se me dice hoy ya pasa del 50% de los recursos de salud. Un general norteamericano, retirado ya, pero no en su casa, no en una villa de retiro, en alguna montaña o alguna playa, sino jefe de gabinete del gobierno norteamericano. Un hombre fundamental del poder que representa hoy Donald Trump. Ese era el criterio en el 16. Es racista, es xenófobo, todo lo que le endilgan a los dominicanos que amamos y defendemos nuestra patria. Eso el pueblo lo va asimilando y va aumentando la ira y la inconformidad. Y ellos están perdidos en la idea, en la ilusión, de que en base a bajezas de ese tipo van a hacer bajar ese sentimiento. Ese sentimiento se ha ido socializando,
se ha ido haciendo cada vez más general, tanto de los de aquí, como decía Manuel Núñez, como de los que no están aquí, que fueron forzados por las vicisitudes de la vida a extrañarse. Y por el cálculo político, de la geopolítica, de los tiempos de Obama, cuando se esperaba a Hillary para consumar el crimen internacional de hacer desaparecer al Estado Dominicano como tal. Ellos creen que la gente se va a inhibir y que si los grupos que estamos en las trincheras del honor nacional, que no somos pocos, nos vamos a atemorizar. Porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos sacó de una lista negra y viene para acá a sesionar con la gente del gobierno y la ONG y los grupos de aquí, traidores. No, eso está ya en el corazón del pueblo, muy prendido. Y tienen que prepararse los que vienen urdiendo esas aberraciones alevosas contra la República, porque la reacción del pueblo se va a revelar políticamente, socialmente, de algún modo van ellos a saber. Eso que decía don Américo Lugo en el 15, luego de haber confesado 10 años antes su pesimismo en cuanto a lo que podía ser el pueblo dominicano. Se equivocan siempre con el pueblo dominicano. Históricamente le ha ajustado cuenta a esos equívocos y los ha desmentido con sus luchas. Por eso quiero que ustedes sean comprensivos con el método que utilicé hoy de leer a otros que citaban naturalmente a los grandes de América, especialmente José Martí y Eugenio María de Hostos. Teniendo esos pensamientos luminosos de esos héroes y próceres de la humanidad, las descalificaciones que se nos quieren imponer son más bien condecoraciones. Ténganlo presente, señores fusionistas y traidores. Saben ustedes que estamos saliendo por el canal, supercanal, canal 33, 3 del cable, el domingo, a las 11 de la mañana, en nuestra versión central, que ya nos anticipó Cinevisión, Canal 19, a las 6 de la mañana de sábado, que asimismo Telefuturo, Canal 23, después de la misa de San Antonio de Padua, a las 8 de la mañana de domingo, tal como Telenor de San Francisco de Macorís, 12 del mediodía, 6 de la tarde de domingo, Teleimpacto, Canal 22 y 52, 12 del mediodía, 6 de la tarde, 9 de la noche de domingo y 9 de la mañana de lunes. TDI, el domingo a las 7 de la noche. Puerto Plata, Musavisión, TV3, TV Plata, de 10 a 12 del mediodía de domingo. Y los canales, amigos, de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey y Romana, así como la radiodifusión a cargo de Radio Real de la Vega en la versión central del mediodía de las 11 de la mañana de domingo y Hit 92 a las 9 de la mañana de domingo y Diario Horizonte de New York como diario digital dominicano que reproducen nuestros contenidos en los aspectos más sensitivos. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una entrega de Su Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.